Con Omar vamos a profundizar en lo que es en el cliente digital, en el CRM social y en estrategias para conocer y gestionar mejor a ese cliente a través de la información que nos van dando las redes sociales. Omar es CEO y fundador de Sherpa, que una de las cosas más maravillosas de Sherpa son las felicitaciones estas que mandan en Navidad en el idioma de los Sherpas. Sherpa es una agencia de inteligencia de cliente digital que utiliza ese conocimiento de las redes sociales para adaptarse mucho mejor a qué es lo que busca ese cliente. En su trayectoria profesional fue director de Analytics en Conento y anteriormente estuvo como responsable de inteligencia del cliente. Nunca he sabido si esto es contrasentido también como lo de inteligencia militar. Inteligencia de cliente en Canal Plus y Digital Plus y bueno, pues fue premiado con el SPSS European Insight Awards 2008, con lo cual del análisis de datos es un auténtico crack. Muchas gracias, Omar. Gracias. Hola. Bueno, antes de nada, muchas gracias por quedaros hasta ahora, ¿no? Hasta la 1:30, que seguro que tenéis todos mucha hambre. Y yo ya imaginaba que iba a haber una desbandada, porque claro, cuando hablas de CRM, ¿no? Esos palabras que suenan un poquito espesos, ¿no? Y que muchas veces son también desconocidos, porque, a ver, hablamos de reputación, de conversión, de atraer tráfico, pero claro, ahora que ya tengo al cliente, tengo que hacer algo con él, ¿no? Esta disciplina del marketing, el CRM, hasta ahora estaba reservada a empresas de servicios, ¿no? Pues a las televisiones de pago, a los bancos, etcétera, ¿no? Y ya os digo que es algo, vamos, es un tema que a mí me fascina, el mundo del conocimiento del cliente, y creo que es muy interesante y es algo que está sufriendo además una revolución también, ¿no? Como otras disciplinas del marketing, ahora lo veréis. Mirad, la tienda de mi bisabuela era una tienda parecida a esta, no tengo fotos reales, ¿no? Pero mi bisabuela tenía una tienda como esta, en un pueblo de Lugo. Ella, pues bueno, conocía muy bien a sus clientes, conocía el nombre de todos, lógicamente, era la gente del pueblo, sabía cuánto de valioso era cada uno de estos clientes para ella, lo que le reportaba. Sabía más o menos qué poder adquisitivo podían tener cada uno de ellos, ¿no? Y por lo tanto sabía hasta dónde les podía presionar para poderles vender más o no dentro del mes. Tenía muchísima información, conocía sus gustos, conocía su historial de compras, ¿no? Ya sabía si le habían comprado el bacalao la semana pasada o no, o tal. O sea, más o menos hacía una idea de lo que se iban a gastar. Entonces, mi bisabuela en realidad era una crack del CRM, sabía un montón, porque todas estas cosas son técnicas de gestión de clientes. Y es que venimos de una época en la que el modelo era así. Están las marcas, están las tiendas que mantienen una relación directa con las marcas, están los clientes. Y estos clientes tienen rostro, ¿no? Tienen nombre y apellidos, ¿no? Esto era antes. Y pasamos a un modelo de este tipo. Esto fue, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, la distribución se transforma, aparecen los grandes retailers. Entonces, este vínculo que había entre tiendas y clientes desaparece, ¿no? El cliente se vuelve anónimo. Es masa, ¿no? Se habla de cuota de mercado, ¿no? Pero nadie piensa en el cliente, ¿no? Esto es una pena, ¿no? Porque era muy bonito esta personalización, ¿no? Yo soy de los que sigue yendo al mercado y eso lo valoro. Y llega Internet y, bueno, pues aparecen los retailers online que nos comentaba Aquilino y estos retailers online, como decía Aquilino, tienen ya información sobre sus clientes, conocen sus nombres, se hacen una idea del poder adquisitivo que pueden tener, saben si el cliente deja de ir a la tienda, ¿no? Y por lo tanto tienen que hacer acciones para recuperarlo. Es decir,
hacen lo que hacía mi abuela, ¿no? O sea, se podría decir que Amazon hace lo que hacía mi abuela. Salvando las distancias, lógicamente, mi abuela no disponía de esa tecnología y esas bases de datos, ese conocimiento del que dispone Amazon, pero el objetivo es el mismo. Y además sucede algo de lo que también hemos hablado, aparecen las redes sociales. Entonces, como novedad, la marca de pronto tiene un vínculo directo con el cliente, se puede comunicar directamente, ¿no? Esto, bueno, aquí seguro que hay muchos expertos en comunicación, yo no lo soy, pero supongo que es la primera vez que sucede algo así, ¿no? Se producen conversaciones entre marca y cliente. Estas marcas tienen herramientas que les permiten gestionar estas conversaciones y hacerlas lo más personalizadas posible, ¿no? Las herramientas de listening. Y hay marcas como Danone que deciden ir un poquito más allá. Estas marcas, o sea, Danone crea un programa de fidelización que seguro que conocéis, que es el programa Gananones, y con este programa lo que pretende es capturar información de esos consumidores, recompensar a los más valiosos para así poder premiarles y fidelizarles y, bueno, como os decía, adquirir mucha información. Pueden saber, ya no es un nombre ahí en Facebook, ¿no? Pues saben pues, qué influencia tienen, cuáles son sus gustos, sus números de amigos, todo esto. Lo vuelcan en una base de datos de clientes, de consumidores. O sea, esto que hacían solo los bancos, que solo hacían las compañías de seguro, etcétera, pues o sea, ya lo hacen los retailers, pero es que lo hacen también incluso las marcas de consumo. Esta es yo creo que es una gran revolución, ¿no? Y es que las redes sociales son un entorno un poco complicado. Antes nos decía Luis, claro, es que Telefónica tenía que hablar de uno a muchos, ¿no? Eso ya es una dificultad. Pero llevado a mi ámbito, al ámbito de los datos, hay otra dificultad añadida, y es que el cliente sabe mucho más de la marca de lo que la marca sabe sobre el cliente. Es decir, la marca aquí está en desigualdad, ¿no? en inferioridad de condiciones para poder mantener una conversación a nivel de amigo, ¿no? Que se supone que es ese entorno de Facebook. ¿Qué puede hacer la marca para solventar esto? Pues captar información, analizarla y ponerla en valor. A mí si me pidieran que buscase un sinónimo para CRM o que me dijeran cuál es el objetivo del CRM en una palabra, yo diría personalización. O sea, al final esto consiste en personalizar ofertas, consiste en personalizar conversaciones, en definitiva en personalizar las relaciones. Todos los esfuerzos que se hacen desde CRM van encaminados a la personalización, a poner rostro a los clientes, ¿no? Yo me imagino un futuro en el que las marcas y los consumidores van a compartir experiencias personalizadas. Ahora prácticamente no se da esto, ¿no? O sea, es una comunicación un poco masiva, ¿no? Pero creo que en el futuro tenderemos a esto. Y para conseguir personalizar estas relaciones hacen falta tres cosas: datos de los clientes, capacidad de análisis de estos datos y capacidad de ejecución, de trasladar toda esta inteligencia en forma de campañas a estos clientes, a estas personas. Vamos a hablar de los datos. Es un tema que me gusta especialmente. Mirad, bueno, había el año pasado un dato que daba IBM. IBM decía que el 90% de los datos que había generado la humanidad se habían creado en los 2 últimos años, ¿no? O sea, fijaros qué pasada. Y esta es una estimación que hace Oracle de la predicción de datos que va a haber en el futuro. O sea, estamos aquí, en 2013, y vamos hacia allí, a 2020. O sea, fijaros que estamos generando muchísima información en las redes sociales, en los móviles, ¿no? Cada vez que hacemos una operación con un móvil, estamos generando información. Incluso cuando no tocamos, yo ahora tengo el móvil en la mochila y seguro que mi móvil está subiendo información a las bases de datos de Apple o de Google, ¿no? Datos sobre mi posición geográfica, etcétera. Entonces, fijaros hacia dónde vamos, ¿no? Parte de estos datos lo generarán las cosas, el Internet de las cosas que se dice.
sea, nuestros electrodomésticos, los coches, pues serán generadores de datos. Vamos hacia ahí. ¿Y qué sucede? Bueno, las empresas están acostumbradas a gestionar sus datos internos, los que genera su propia actividad, ¿no? En sus bases de datos, muy estructuraditas, todo muy bien organizado. Pero claro, la inmensa mayoría de estos datos que veíamos de cara a 2020 son datos externos. Como os decía, datos que se generan en las redes sociales, en los móviles, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede? Que esa tecnología que tienen no está preparada para asimilar toda esa información. Es otro concepto de almacenamiento de datos. Es lo que habréis oído hablar de Big Data, ¿no? Son otro tipo de tecnología, ¿no? Un ejemplo, este soy yo en mis distintos perfiles de las redes sociales. Ahí me veis en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Cada vez que hago un amigo o un comentario en Facebook, cada vez que publico un tweet o hago un follow, o cada vez que hago un check-in en Foursquare, bueno, pues eso es información que yo genero, que se está subiendo a las bases de datos de Foursquare, de Twitter y de Facebook, por ejemplo. Hace pues un año y medio aproximadamente, con mis compis que están por ahí, Andrés y Carlos, hicimos una cosa. Dijimos, bueno, vamos a entrar en esta información a través de las APIs. ¿Sabéis que las APIs, ¿no? Que son puertas que abren pues, las redes sociales, por ejemplo, para que puedas entrar en sus bases de datos? Vamos a ver qué información hay sobre Omar, ¿no? Y nos hicimos una descarga de esta información y eran en torno a unos 50.000 filas de datos, ¿no? Ahí había información interesantísima, pues, por ejemplo, las marcas a las que sigo o los programas de televisión que me gustan, los hobbies que practico, los deportes que practico, mis amigos, o sea, una información sobre Omar con muchísimo detalle, ¿no? ¿Qué sucede? Que estaba desestructurada, como veíais en la transparencia anterior. Tenía este formato. Esto es muy difícil de almacenar, pero sobre todo de analizar. Entonces, bueno, decidimos pues, crear una empresa y esta empresa lo que iba a hacer, lo que está haciendo es recoger datos de clientes en las redes sociales, siempre bajo su consentimiento, y ponerlos en las manos de los departamentos de marketing ya listas, preparada para hacer campañas de marketing, ¿no? Y es que creemos o sea, yo creo que todavía no somos conscientes del valor que tiene la información personal. O sea, yo cuando doy acceso a una empresa a que accedan, o sea, que entren en mis datos personales, pues bueno, ahora como estoy metido en el mundo y tal, pues sí, soy un poco más consciente, pero en general la gente yo creo que todavía no somos conscientes. Y las marcas tampoco. Las marcas no son conscientes del valor que tienen todos estos datos. Son más valiosos que el oro, que el petróleo, ¿no? Esto es una información interesantísima. De hecho, creo que llegará un momento en el que los consumidores elijamos y digamos, bueno, mira, yo voy a confiar mis datos personales en esta empresa, en esta, en 4, 5, 6 o 7, ¿no? Porque a cambio sé que voy a recibir una experiencia personalizada, o sea, voy a recibir un servicio a cambio. De hecho, eso lo percibimos con Google o con otras empresas, Amazon, que ya son capaces de darnos estas experiencias personalizadas. Pero bueno, no voy a entrar ahí.